En 1968, México tenía una población de unos 50 millones de habitantes. El Distrito Federal recibía unas 500,000 personas al año y a los jóvenes de entonces les interesaba más parecerse a lo ajeno que asumir lo propio. Como les dijo Carlos Monsiváis, ellos eran la primera generación de norteamericanos nacidos en México. Son las 2 y usted ha de traer hambre, ¿verdad? Como a las 11 tomé un pequeño lunch. ¿Un qué? ¿Un lunch? ¿Un lunch? Bueno, pero ese lunch es una porquería, no sirve para nada. ¡A la mesa todo el mundo! ¡Y reviéntense una diana! ¡Véngase! Al inicio de los 60s, había dos novelas que centelleaban en el novedoso panorama literario de México. Se trataba de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y de La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. El indigenismo y las secuelas de la Revolución Mexicana eran temas que aún dominaban el discurso de las artes nacionales. Pintura, arquitectura, música, danza y la cinematografía saben todavía al país rural y politizado. Es justo en 1965 cuando Salvador Elizondo publica la novela Farabut. En la actualidad nos parecería extraña la sorpresa de los lectores de aquella época cuando Elizondo se atreve no solo a cambiar de tema, sino del estilo al que el público estaba acostumbrado. Al doctor Farabut le encanta sobre todo una cosa: realizar torturas chinas. A partir de Salvador Elizondo, la novela se aleja de la historia y la política. Si quería ser novedosa y fresca, la ficción mexicana tenía que distanciarse del realismo mágico rulfiano y de las obsesiones nacionalistas de Carlos Fuentes y la pléyade anterior. También en 1965, Gustavo Sáenz escribe con el lenguaje que emplean los jóvenes de la gran metrópoli, la Ciudad de México. Él lo plasma en la novela Gazapo. Para 1966, José Agustín publica De Perfil. La nueva generación de escritores marca sus distancias estilísticas y sus preferencias con respecto de La Momisa. Margot Glantz da clases de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y en su cátedra surge el nombre con el que se conocerá la ficción mexicana que escriben los jóvenes de entonces: la onda. Se acaba el refinamiento, la nariz respingada de la alta cultura y, como escribió Elena Poniatowska en su libro Ay vida, no me mereces, más que ninguna otra generación, los de la onda compartieron su vida con el lumpen. Parménides, García Saldaña, ni se diga. José Agustín fue a dar hasta Lecumberri. Jesús Luis Benítez se piró. Enrique Aguilar y Javier Córdoba provienen de estratos muy populares. Emplean el lenguaje de las bandas, de los cementeros. Todos, de una manera u otra, han tratado de rescatar un lenguaje coloquial popular y todos, consciente o inconscientemente, se han dado cuenta que la extracción de ese lenguaje es lumpen, el que emplean las capas más rechazadas de la sociedad, y esto los ha llevado a romper las barreras de clase media y a sentir apego por los jodidos. Ahí está el caldo y el cultivo de un 1968 en los libros, en la música, en un México diferente que vería su futuro manchado con sangre. Un poema de Octavio Paz lo dice casi todo. México, Olimpiada de 1968. La limpidez no es límpida, es una rabia. Es una rabia extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza no es ira, vuelta contra uno mismo sí. Una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Mira ahora manchada, antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Ahí está, pues muy bonito, maestro Omar Piña, este recuerdo de algo terriblemente ¿Me vas a doloroso. hacer reclamaciones? No, de hecho, más bien un par de comentarios de que Octavio Paz, pues reconocerle su valor como artista, como gente de la cultura y como gente bien, fue lo único que realmente
puso un grito en el cielo cuando ocurrió toda esta injusticia. Bueno, fueron muchos gritos, ¿no? Pero el de Octavio Paz fue muy él importante, tenía ¿no? un lugar especial en ese momento, era embajador en la India. Y además mencionaste un escritor que yo admiro muchísimo, que es Parménides García Saldaña, desaparecido pues muy joven, y creo que si él hubiera estado más tiempo entre nosotros habría hecho cosas maravillosas. Yo tengo Pero quien sigue haciendo cosas maravillosas es Antonio Guadarrama Collado. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues te has aventado toda la historia precolombina para poder entregarnos esta serie de novelas, una serie ambiciosa que además se antoja a lo que hacían los franceses, por ejemplo, con su Edad Media, Antonio. Sí, bueno, muchas gracias primero por su invitación al programa. Y bueno, el objetivo de esto es rescatar todo lo que es la historia de nuestro México antiguo. Actualmente nada más se han publicado libros sobre personajes famosos como Cuauhtémoc, Moctezuma y la conquista. Aquí la idea es rescatar todo lo anterior, todo lo que son los tlatoanis que gobernaron México Tenochtitlan. Y bueno, hemos empezado con Tezosomoc. No era rey de México Tenochtitlan, sino fue él, el rey de Azcapotzalco, quien le dio el permiso a los mexicas de habitar un pequeño islote que había en medio del lago de Texcoco, un enorme lago en aquel entonces, ¿no? Y bueno, Tezosomoc los recibe, les permite vivir ahí y ellos mismos empiezan a crecer. Cuando Tezosomoc ya estaba en la edad avanzada, su primo resulta ser el heredero del reino chichimeca. Tezosomoc decide que, pues no, o sea, que él debería ser el verdadero heredero por ser mayor. Entonces le declara la guerra a Ixtlilxóchitl y manda a los soldados mexicas y tlatelolcas. Entonces todos estos, reuniendo a muchos otros pueblos del Valle de México, entran a combatir contra Ixtlilxóchitl, lo sacan del gobierno y luego lo matan. De ahí surge este personaje Nezahualcóyotl, el hijo del rey Ixtlilxóchitl. Tezosomoc lo manda a perseguir y bueno, se dan una serie de barbaridades en la historia que no conocemos, que Tezosomoc, bueno, llevó a cabo. Entre una de ellas fue mandar matar a todos los niños que conocieron a Nezahualcóyotl. Los soldados llegaban y le preguntaban al niño: ¿conoces al emperador? Sí. ¿Quién es el emperador? Nezahualcóyotl. Y mataban al niño. Si los niños decían que era Tezosomoc, le daban premios. O sea, vaya detalles de la historia. Nada que ver con la historia contemporánea, ¿verdad, Antonio? ¿Mandé? Nada que ver con la historia contemporánea. Pues no, casi no, ¿verdad? Pero si hay que hacer una comparación, el caso de Honduras es exactamente lo mismo, nada más que aquí Tezosomoc y Ixtlilxóchitl eran primos, pero igual, o sea, así como está ocurriendo en Honduras, se repite la historia de hace 600 años. Llega uno y le dice que no, que él no puede ser el presidente, y lo saca y ahí va el otro a pedir asilo político a todos los gobiernos posibles, ¿no? Pero bueno, no. Donde hay poder y donde hay siempre algo que ganar y algo que perder, vamos a encontrarnos con estas historias que trascienden a esa historia de estatuas o a esa historia de bronce y que nos aterrizan a personajes más humanos, ¿no, Antonio? Sí. Bueno, esta historia es un poquito del reflejo. No podemos garantizar que haya ocurrido todo así porque no hay forma de comprobarlo. Claro. Pero viendo todos los documentos que estudié y todo eso, traté de dar las diferentes versiones y no hacer una historia subjetiva. Oye, Antonio, pues nos encantaría seguir charlando contigo, pero la televisión es mucho más tirana que los líderes que tú retratas en esta novela. ¿Dónde podemos conseguir tu obra? Ya está en librerías Gandhi, Sótano, Porrúa, Sanborns, Liverpool y Palacio de Hierro. Pues Antonio, muchísimas gracias y esperaremos ya la saga que viene. Muchísimas gracias a ustedes también. Un saludo para Veracruz. Órale, gracias. Pues amigos, vamos ahora a